No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Y ya vamos a iniciar con con la conversación con Rafael, que como dije es un experto, es consultor en la parte de gestión humana y es coach. Trabaja con instituciones, con clientes, con empresas. Vamos a hablar del pensamiento intuitivo en el ámbito laboral. Y cuando durante la pausa y antes también de iniciar el programa, Rafael, yo le estaba comentando de esto que acabo de leer, compartir con ustedes, y hablábamos del tema de ajustarse. Cuando nosotros, para encajar, para pertenecer, pues nos achicamos, nos ajustamos y nos perdemos en ese camino. Y quiero iniciar con algo que él me compartía conmigo, porque nosotros vamos a hablar del pensamiento intuitivo en el ámbito laboral. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber para poder escucharnos es precisamente quiénes somos, valorar nuestra experiencia de vida, lo que nosotros traemos a la mesa, lo que nosotros aportamos, pero además comprender que la vida, o sea, tal como yo lo dije ahorita, el tiempo, si tú no sabes quién tú eres, si tú no te valoras, el tiempo juega un papel determinante, porque entonces tú no vas a valorar tu tiempo. Y como decía esta psicóloga, no vas a hacer nada. Entonces, aquí es importante comprender que nuestra esencia y el tiempo que tenemos en esta experiencia de vida están totalmente conectados, o sea, entrelazados, porque ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo y en quién me estoy convirtiendo? Y tú hablabas de ese ajustarse. Así es. Y perder nuestra esencia, Rafael. Quiero que lo compartas con la gente, eso que me comentabas, de ese mito, ¿no? Correcto, cómo no. Gracias ante todo a Dios por darnos la oportunidad de estar acá de nuevo a través de estos medios digitales y poder compartir con la audiencia de nuestro programa All We Need Is Love estos temas de interés de gestión humana. Yo hablaba con Marian sobre una reflexión que hice y un comentario que hice el año pasado sobre el síndrome de Procusto. ¿Qué sucede? Procusto, según la mitología griega, era un personaje mítico, ¿no? Que él tenía una posada y él recibía a los viajeros en su posada. Pero luego de que las personas se embriagaban, él los embriagaba, él los llevaba a una habitación oculta y él usaba una cama de hierro, eso está en Google, lo pueden buscar, y él ajustaba a las personas a un tamaño que él entendía. Si eran muy grandes, lo ponía más pequeño, lo ajustaba a la cama. Si eran muy pequeños, lo ponía más grande y lo estiraba. Y la metodología sugiere que él afectaba a las personas. Y yendo al ámbito laboral, el síndrome de Procusto existe en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Hablamos de personas que quieren que tú te ajustes, que tú mermes, que tú pierdas tu sustancia, que tú seas como ellos quieren que debes de ser según su perspectiva, porque ellos no se sienten cómodos. O sea, muchas personas, tanto en los trabajos como en el ámbito familiar, en el ámbito académico, requieren que tú te ajustes a sus expectativas, ya sean más altas o más bajas, y te obligan a que tú pierdas tu esencia. Entonces le decía a Marian que va muy conectado a la reflexión que ella leyó sobre perderse, no valorar quiénes somos, porque a veces queremos llenar las expectativas de otras personas. Y es muy importante reflexionar en ese tema y pensar que debemos de ser nosotros mismos. Y de una u otra manera, la intuición, ¿no? El pensamiento intuitivo tiene algo que ver con eso, porque cuando hablamos de pensamiento intuitivo, hablamos de una capacidad que los seres humanos poseen o pueden desarrollar en base a su experiencia. La intuición es la otra cara de la moneda del análisis. Dentro del ámbito laboral, el pensamiento intuitivo es la contraparte del pensamiento analítico. Y esa intuición se desarrolla, como lo dije, en base a experiencias vividas y la autorreflexión y el autoconocimiento de quiénes somos.
Rafael, ¿cuántas veces de manera, no solo en lo laboral, o sea, en casi todo en la vida, nos hemos dicho, creo que todo el mundo se puede identificar con esto, nos hemos dicho o hemos dicho, yo lo sabía. Sí. Yo lo sabía, yo sentí que no debí decir esto, claro, hacer esto, claro, ir a tal o cual lugar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Yo lo sabía. Exacto. Y a veces la consecuencia es reparable, pero a veces es irreparable. Irreparable totalmente. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo la intuición podemos desarrollarla para que juegue a nuestro favor? ¿En qué momento entra? ¿En qué momento debe ser tomada en cuenta para una decisión? Correcto. Mira, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo desarrollar la intuición? La base fundamental para desarrollar la intuición, y sobre todo la intuición o el pensamiento intuitivo, es la experiencia. La experiencia y el autoconocimiento de tú como persona a nivel de inteligencia emocional. Autoconocimiento a nivel de mis fortalezas y debilidades como persona, y el pensamiento profundo y la autorreflexión. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy analizándome, voy identificando quién soy como persona y puedo trabajar mejor para mejorar como persona. Pero también al mismo tiempo hay algo muy importante, lo que tiene que ver con el análisis de los patrones conductuales de las personas y tuyos mismos. Cuando uno se fija mucho en lo que las personas hacen, eso va desarrollando en uno un pensamiento intuitivo o una especie de memoria muscular. ¿Me explico? Yo tengo una hija de 15 años y yo le digo mucho a ella que cuando ella quiere conocer a una persona, tiene que dejar de escuchar lo que esa persona dice y comenzar a observar lo que hace. Entonces, la observación de los patrones conductuales van creando en uno como una especie de hábito o una especie de sketch o una especie de memoria muscular que te permite, en base a esos patrones, tú reescribir tu conciencia, ¿no? Tú vas como escribiendo en tu conciencia, tu inconsciente. Esos patrones se van quedando en ti. Y luego con el tiempo, cuando llega el momento de afrontar una situación similar, como ya tú lo viviste o lo reescribiste o lo analizaste, tú puedes actuar. Pero la mejor forma de tú poder crear ese pensamiento intuitivo, desarrollar la intuición, es en base a las experiencias vividas. Claro. Y tú dirás, Rafael, pero si yo soy una persona joven, una persona que apenas estoy comenzando mi carrera laboral, ¿tú quieres entonces que yo reciba experiencias negativas para yo aprender? No necesariamente. Tú puedes también hacerlo a través de la experiencia de otras personas. Vuelvo a mi hija. Yo le digo a mi hija, mira, Claudia, puedo mencionar su nombre, no hay problema. Yo quiero que tú vivas algunas experiencias, pero hay otras experiencias que yo quiero transferirte mi experiencia para que tú puedas solaparlas. O sea, la otra manera de tú poder desarrollar la intuición es con un acompañamiento, una persona que te pueda ayudar a identificar cuáles son las cosas que tú puedes hacer y otras no. Obviamente hay una realidad. La experiencia es la mejor manera de tú poder aprender. Pero si tú puedes hacerlo con una guía, con una persona que te ayude, que te acompañe, el proceso va a ser menos tortuoso. Y algunos errores que yo quizá pude haber cometido, que me costaron dinero o tiempo, ahorrártelo, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Pero entonces, ¿cuándo entra la intuición a jugar un papel importante a la hora de una decisión? Sí. Porque es esa pregunta. Esa es la segunda pregunta. Sí, esa pregunta va conectada a una tercera. Correcto. ¿Cuándo es prejuicio y cuándo es intuición? Correcto. Específicamente en el caso laboral. Correcto. Por ejemplo, la intuición, principalmente en el ámbito laboral, juega un papel protagonizante en los procesos de toma de decisiones cuando hay crisis. Por ejemplo, yo conozco personas que son mucho talento, jóvenes talentosísimos, que 24, 25, 28 años, que yo digo, wow, qué formación, cuántos valores, cuántos principios, y realmente son brillantes. Y son buenos analizando situaciones, pero cuando llega el momento de esa crisis, en ese momento es que vemos si hay intuición o no, si hay pensamiento intuitivo o no. Entonces, la intuición juega un papel predominante cuando hay una crisis. Y eso se ve cuando ese joven o esa joven, ese colaborador,
no puede actuar de manera proactiva frente a un problema. Ahí nos damos cuenta que no es intuitiva la persona. Ahora, tú preguntabas cuándo es prejuicio y cuándo es intuición. No sé si ustedes conocen a Spider-Man. Claro, el hombre araña. El hombre araña, exactamente. Él tiene un sentido que se llama el sentido arácnido. Es como que eso le avisa que hay un peligro. Entonces, sí, cuando tú haces un análisis ponderado a nivel analítico de una decisión que tú vas a tomar, pero hay algo en ti que te dicen, hay algo que anda mal, hay algo como que no me cuadra. Eso probablemente es la intuición que te está diciendo, mira, claro, el candidato tiene un buen perfil, el candidato tiene las competencias adecuadas, es una persona que acepta el sueldo, poniendo un ejemplo de reclutamiento, es una persona que de verdad puede desempeñar adecuadamente el trabajo, pero hay algo en ti como que no te acaba de convencer. Entonces eso quiere decir que tu intuición, que es ese pensamiento intuitivo que tú desarrollaste en base a tu experiencia, te está diciendo, revisa un poco más, ahonda un poco más, porque puede haber algo que no está funcionando. Y entonces, ¿cómo sabemos que eso no es prejuicio? Por ejemplo, si te llega, tú sabes que en los famosos tips de entrevistas de trabajo, sí, pero no solamente de entrevistas de trabajo, de todo, o sea, todo lo que tenga que ver con negocio, con tu poder, tener una reunión exitosa. Sí. Tú sabes que hay un famoso tip o algo así, no sé, un consejo, una sugerencia de que la persona con la que tú estás tiene que identificarse contigo. Si tú eres una persona muy formal, entonces, y yo tengo una reunión contigo, donde yo quiero que la reunión sea exitosa y que tú me apruebes una idea, correcto, yo debo de ir formal, porque probablemente si yo voy de una manera muy informal o voy en traje de baño, tú vas a decir, pues tu mujer es una loca. A menos que sea un casting para exhibir traje de baño. Lo que te quiero decir, yo Rafael, comprendo, que siempre se habla de uno tratar de, conectar. Sí, porque no quiero utilizar la palabra encajar. Conectar. Pero es conectar. Y esa conexión va desde lo más superficial hasta un debate ideológico, ¿sabes? Claro. Mira, te puedo contar que hay personas que se preparan para tener éxito en entrevistas de trabajo. O sea, estamos hablando de personas que estudian y se familiarizan con todo lo que es la cultura de la empresa y se preparan a un nivel increíble para poder ganar la entrevista de trabajo, o sea, venderse. Pero no necesariamente una persona que se pueda vender adecuadamente en una entrevista es el candidato idóneo. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta. Del prejuicio, de cómo identificamos. Bueno, contrastándolo con el pensamiento analítico. O sea, el pensamiento intuitivo es la otra cara de la moneda del pensamiento analítico. Entonces, cuando tú ves que hay algo que no te va bien, entonces tú ves tus notas y comparas. Ok, pero hay algo que me está diciendo que las cosas no funcionan. Te vas y profundiza más en la parte analítica. Esa es la mejor manera de tú identificar que la intuición no es un prejuicio. No es un prejuicio, claro. Tú irte a los hechos. Exactamente. Ok, perfecto. O sea, ahí tú sopesas. Porque, ojo, aunque el pensamiento intuitivo es necesario hoy en día, porque estamos hablando de momentos de crisis, en todo el sentido de la palabra, para tomar decisiones acertadas en el momento, es necesario. También es cierto que no podemos tomar decisiones solamente en base a la intuición. Tenemos que combinar la intuición con el análisis. Pensamiento intuitivo con el pensamiento analítico. Y de hecho, es importante señalar que Bill Gates en un artículo hace unos 6 años o 7, no recuerdo muy bien, él habló mucho de que él recomendaba para contratar personas que tomaran mucho en cuenta la experiencia y el pensamiento intuitivo. Que fueran personas que pudieran traer experiencia a la empresa. Él decía, el conocimiento es importante, pero la parte de la experiencia es primordial porque una persona con experiencia, una persona con intuición, te ayuda a poder tomar decisiones rápidas. Claro, pero fíjate, no quiero salirme mucho del tema porque hay mucho que podemos desarrollar. Claro. Pero tú acabas de decir algo, partiendo de lo que dijo este señor Bill Gates, Rafael, que es súper interesante porque cuando tú tienes un diseño, un sistema que te dice que siempre hago la salvedad, no estoy criticándolo ni juzgándolo, correcto, es lo que tenemos y todos hemos pasado por ahí, que te dice tú tienes que graduarte del colegio, tú tienes que ir a la universidad. Eso en sí mismo
va de alguna manera metiéndote como en una caja. Correcto. Que limita tus experiencias como persona. Así porque cuando una persona tiene la facilidad, porque tiene unos padres que le pagan un buen colegio y que le van a pagar una buena universidad, es una persona que está dentro de una burbuja. Exacto. No va a ser nunca igual que una persona que tiene que buscar un trabajo, que tiene que ver cómo termina una carrera, que tiene diferentes experiencias. Así es. O sea, interesante lo que tú estás diciendo, porque lo que Rafael está diciendo es no inclinemos toda la balanza en estudiar únicamente, porque la experiencia del trabajo implica relacionarte, salir de tu zona de confort, ¿verdad, Rafael? O sea, así quería es. como gracias. Profundizar ahí. Gracias por tocarlo, y realmente es así. Pareciste una consultora de gestión humana y te felicito. Mira, te cuento que Gates, Zuckerberg, Jobs, 3 ejemplos de 3 genios del siglo pasado, se puede decir, y de este siglo también, no terminaron la universidad. Ojo, yo no estoy diciendo que no mandemos a los chicos al colegio ni que vayan a estudiar una carrera universitaria. Es necesario, porque el conocimiento es la base del éxito. Pero la experiencia, las habilidades, las actitudes, el tú desarrollar esas competencias blandas, esas competencias que te permitan desempeñarte adecuadamente, tanto en el ámbito académico como en el laboral, es lo que te va a garantizar el éxito. Hay personas que son intelectuales, que tienen un alto nivel de conocimiento, y los vemos en las universidades, lo vemos en un trabajo de oficina cumpliendo un horario de 8 a 5, lo vemos dando cátedra universitaria como profesores, y cuando tú ves su historial en cuanto a qué legaron, qué agregaron, qué valor agregaron a la sociedad, te das cuenta que sencillamente cumplieron con un rol de un empleado, o quizás un académico que vivió 20, 30, 40 años de su vida dando clases y no trascendieron. Entonces, para trascender hay que formarse académicamente, pero también hay que trabajar la parte de las habilidades socioemocionales, trabajar la actitud, crear hábitos de éxito, hábitos exitosos, y eso se consigue buscando experiencia. Por ejemplo, mi hija, que apenas tiene 15 años, ya tiene 4 experiencias laborales en pasantías laborales. Yo quería que ella se quedara con el legado de la empresa, pero partiendo de lo que estamos conversando, de que ella no encaje en lo que yo quiero, yo le di la libertad que ella escogiera y me dijo que quiere estudiar medicina. Pues perfecto, vamos a apoyarla porque a ella le gusta. Entonces, es un tema de, aunque las experiencias que ella está adquiriendo ahora de repente no le sirvan para la carrera que ella escogió, pero ya tiene experiencia laboral. Sí. Y ella está preparada para poder afrontar algunos retos que se le van a presentar en la vida. Claro, y al final, si tú vas a ser médico, tú eres una persona que tienes una inclinación por la sanación, por sanar. Correcto. Entonces, tú tienes que relacionarte con la gente. Exacto. Cualquier experiencia a ella le va a servir. Así es. ¿Tú tienes rituales, Rafael, para trabajar con tu intuición? Te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Ajá. Yo, el otro día aquí tenía a Karina Pereira, que es una persona que adoro y que admiro mucho por un emprendimiento que ha desarrollado por más de 30 años. Se llama The Vision of Love, la visión del amor, mezcla, que tiene que ver con el crecimiento personal. Karina hablaba de escribir nuestras dudas. Sí. O sea, es una manera de tener cierta claridad a nivel mental. Aplica para todo. Entiendo que aplica para la parte laboral como para la parte personal. Escribir nuestras dudas. Es un ritual interesante porque desde el momento en que yo comencé a hacer eso, yo he recibido respuesta. Yo sé que nosotros estamos hablando de la parte laboral, pero yo sé que Rafael es creyente, es una persona creyente, yo también. La vida... Creyente y lo ejerzo. Dios me ha dado las respuestas. Te pregunto, en ese desarrollo de la intuición, en el ámbito laboral, nuestras dudas, ¿hay algún ritual que tú compartes con tus clientes? ¿Alguna manera de eso que te estás cuestionando y que te está generando estrés, que tiene que ver ya sea con tu emprendimiento, con tu empleo, o sea, con tu trabajo? ¿Qué debería hacer la gente? Mira, yéndome al ámbito laboral, lo primero que yo les solicito, bueno, yo personalmente oro mucho y hago mucha introspección yo como consultor.
Le recomiendo a las personas también hacer lo mismo. Al empleador, al empresario, le recomiendo hacer introspección, pero principalmente hacer un análisis FODA. Un análisis FODA. Vamos a dejarlo ahí para irnos a la pausa. Un análisis FODA. FODA. Vámonos correcto. a la pausa y regresamos con Rafael de Peña. Muy bien. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.